Bienvenido a la semana número 5 y hoy día vamos a iniciar con esta lección que tiene que ver con el pasado perfecto. Y el pasado perfecto también se llama el pretérito pluscuamperfecto. Y este tiempo verbal tiene que ver con acciones completadas en el pasado antes de otra acción o tiempo en el pasado. Por ejemplo, cuando yo digo, cuando llegué a casa, mi hermana ya había cocinado la cena. Ese había cocinado es el pasado perfecto. Hemos hablado ya sobre el presente perfecto. Es decir, en el presente perfecto ocupábamos el verbo haber en el presente, mientras que en el pasado perfecto vamos a ocupar el verbo haber en el pasado. Diríamos había, habías. Y este es el pasado imperfecto del verbo haber. Y luego les he seguido por un verbo participio. También te he presentado ya cuáles son los verbos participio, que son los verbos que terminan en ado o ido. Yo había hablado, tú habías hablado. Esa es la forma en cómo funciona el pasado perfecto. Y el presente perfecto es yo he hablado, tú has hablado en el presente. Y en el pasado yo había hablado, tú habías hablado, él, ella, usted había hablado, nosotros habíamos hablado, vosotros habíais hablado, ellos, ellas, ustedes habían hablado. Y el verbo que conjugamos entonces es el verbo haber. Y en español vimos que tenemos 6 posibilidades, 6 conjugaciones diferentes para el verbo haber en el pasado imperfecto. Y en inglés ese verbo, este verbo haber, también lo vamos a usar, que es el verbo had. Esa es la forma en cómo vamos a ocupar el verbo haber. Es decir, en inglés solamente hay una sola conjugación. Todos los pronombres, el I, el you, el he, el she, el we, el they, en este tiempo verbal van a ocupar el had y luego otro verbo en participio. Entonces diríamos I had spoken, you had spoken, he had spoken, she had spoken, we had spoken, they had spoken. Y esta es la forma en cómo lo vamos a traducir. Yo había hablado, tú habías hablado. Este had recuerda que no significa tener, no significa yo tenía hablado, sino que yo había hablado. Recién en ese contexto va a tener sentido el verbo haber. Así que esa es la forma en cómo tú los vas a traducir. Y además, este had not en oraciones negativas, nosotros podemos escribirlo de forma separada. Por ejemplo, yo había no hablado. Esa es la forma en cómo se dice en inglés. Yo había no hablado. Tú habías no hablado. Él había no hablado. Nosotros diríamos el no antes del had, antes de los dos verbos. Pero en este caso está entre los dos verbos. Recuerda que el verbo spoken es el verbo que siempre va a cambiar. Por ejemplo, yo había hablado sería spoken, pero yo había hecho, por ejemplo, I had made. Entonces siempre el segundo verbo es el que va a cambiar, pero el primero, el had, siempre se va a mantener. Y en español siempre va a ser había o habías o habían y cosas por el estilo. Y en oraciones también que son interrogativas, por ejemplo, podemos ocupar el had o el hadn't juntos. De hecho, en su forma negativa podemos ocupar el had más el not juntos, que es la forma en cómo lo hemos venido aprendiendo también, con una N más una comilla y una T, hadn't. Y en oraciones interrogativas puedes ocupar este had primero y luego el sujeto. Esa es la forma en cómo funcionan los perfectos. En el presente ocupábamos el have o el has y luego el sujeto. En este caso, como estamos hablando del pasado y todos los pronombres tienen el mismo verbo, entonces vamos a ocupar el had y aquí el had está funcionando como si fuera un auxiliar. Así que esa es la forma en cómo funciona. Y además de eso, tenemos también el pasado perfecto continuo, que es en esencia lo mismo, solamente que tiene otro verbo más. Y no estamos hablando ya de dos verbos, como nos pasaba en el pasado perfecto normal, sino que aquí vamos a hablar de 3 verbos. Los dos primeros van a ser siempre los mismos, que es el verbo haber y luego el verbo estado, que es el verbo estar en participio. Yo había estado hablando, este hablando es el tercer verbo que se está usando y estos verbos son los verbos que terminan en ing. Es decir, los dos primeros vamos a ocuparlo lo mismo que usábamos en el pasado perfecto normal. Vamos a ocupar el had más un perfecto o un participio, perdón. Diríamos I had been
Hasta ahí va todo bien, pero aparte de eso vamos a agregar otro verbo más que termina en ing. Y estos dos primeros siempre se van a repetir, siempre, con todos los pronombres, con el I, con el you, con el he, con el she, siempre los dos primeros se van a repetir. Y la forma en como tú los tienes que traducir es como yo había estado estudiando. Aquí abajo para el you sería tú o usted o ustedes habían estado, este been se traduce como estado y luego trabajando. Es decir, todos van a ocupar el had, el been más otro verbo que termine en ing. Él había estado jugando, ella había estado cocinando, nosotros habíamos estado esperando, ellos habían estado practicando. They have been practicing. ¿Te das cuenta? Entonces estos dos verbos de acá siempre van a ser los mismos en inglés. Serían ellos habían estado, haber estado. Así que eso es lo referente al pasado perfecto continuo y simplemente al pasado perfecto. Yo lo puse porque son como dos tiempos verbales, pero en esencia son lo mismo para mí porque, o sea, la única diferencia con este de acá es que este de acá en comparación con el pasado perfecto normal, que es lo que vimos de aquí para arriba, simplemente tiene otro verbo más que termina en ando o yendo. Yo había estado hablando. Así que esa es la forma en cómo funciona el pasado perfecto. Y te voy a dejar acá también algunas oraciones para que tú las puedas traducir y después las compartas en la comunidad para saber cómo te fue.